súper matemáticos, les cuento que hoy estoy muy recargada de energía, porque además de que hoy vamos a ver matemáticas y vamos a aprender sobre las matemáticas, también vamos a ayudar al rey David a rescatar unas ovejas de su rebaño. Porque como ya nosotros sabemos, David, antes de ser rey y antes de matar a ese gigantón de Goliat, también era pastor de ovejas y cuidaba algunas de sus ovejas y también las de su papá Isaí. Entonces resulta que algún día se le perdieron algunas ovejas. Ay, ay, ay. Vamos a ver entonces cómo vamos a ayudarle nosotros a David a salvar esas ovejas, a rescatarlas, a buscarlas, a encontrarlas. ¿Me acompañas? Vamos. Resulta que David empezó su jornada muy temprano con 452 ovejas, pero al finalizar su jornada, en horas ya de la tarde, se dio cuenta que solamente tenía 418 ovejas. ¿Cómo hacemos nosotros para ayudarle a David a saber cuántas ovejas le faltaban? Vamos a pensar. Cuando nosotros hablamos de se perdió, quedaron, quitaron, disminuyeron, estamos hablando de esa operación tan sencilla y de tanta ayuda que es la resta. Muy bien. David debe diseñar un plan perfecto para identificar cuántas ovejas le faltan y tú y yo le vamos a ayudar. Para poderle ayudar entonces tenemos que analizar muy bien el problema. Resulta que al inicio de la jornada David tenía 452 ovejas y al finalizar la jornada David tenía solo 418 ovejas. David debe basarse en la pregunta para saber cómo resolverlo. Y la pregunta es, ¿cuántas ovejas le faltaban a David al finalizar la jornada? Con David ya habíamos analizado que cuando falta, cuando se merma, cuando disminuye, cuando pierde, estamos hablando de una resta. Y lo primero que tenemos que analizar es que estén bien ubicadas las cantidades. Primero, que el minuendo, que es el que se ubica en la parte de arriba, sea mayor que el sustraendo. Y efectivamente así es. Segundo, que las cantidades estén bien ubicadas de acuerdo a su valor posicional. Es importantísimo. Es decir, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas y centenas debajo de centenas. Ahora sí estamos listos para comenzar con esa misión rescate junto con David, para saber cuántas ovejas se le perdieron y saber así cuántas ovejas vamos a buscar. Entonces, iniciamos en sus marcas, listos, fuera. Empezamos por las unidades. Y tenemos dos formas de preguntar, ¿cuánto le falta a 8 para llegar a 2? O, ¿cuánto me da si a 2 le quito 8? Primer problema. Vamos a resolverlo junto con David. Entonces, como de 8 no puedo alcanzar a 2 o de 2 no puedo sacar 8, entonces como David tenía tan buenas vecinas que estaban tan agradecidas con él, va donde la vecina y le dice, vecina, présteme por favor una decena. Y este número, que era 2, queda convertido en 12. Pero ojo, no podemos olvidar que si esta vecina decena le prestó una decena a las unidades, queda con 4. Me encanta ponerlo por acá para que no se nos olvide, porque a veces nos distraemos y la memoria nos juega una muy mala pasada. Entonces, volvemos. Ahí sí, ¿cuánto le falta a 8 para alcanzar a 12? Recordemos que podemos contar desde 8. 9, 10, 11 y 12. Le faltan 4. Y lo ponemos debajo de las unidades. Recordemos que aquí tenemos 4. Decimos cuánto le falta a 1 para alcanzar a 4. 1, 2, 3 y 4. Le faltan 3 decenas. Y acá, ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 4? No le falta nada, simplemente queda en 0. Si queremos lo ponemos, pero recordemos que este 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Ahora sí estamos más que listos para resolver la pregunta que dice ¿cuántas ovejas le faltaban a David? Y a David le faltaban entonces, a David le faltaban 34 ovejas por rescatar. Pero David, que era tan buen pastor y que no quería arriesgar ni siquiera una sola de sus ovejas, quería estar totalmente seguro de que todo estaba listo y que realmente sí eran 34 ovejas las que le estaban haciendo falta. Entonces propuso que le hiciéramos la prueba y que además a quien le diera la respuesta correcta de cómo poder estar seguro, le iba a dar un premio. Entonces, ahí estamos nosotros para decirle que se hace a través de la suma de estas cantidades, el sustraendo, que es la cantidad que acabamos de sustraer, de quitar en la resta que acabamos de hacer, y le sumamos la diferencia, que se llama ese resultado de la resta, se llama diferencia. Entonces, acá vamos a sumar sustrayendo con diferencia. Este es un truco mágico que nos va a dar como resultado otro número que ya vamos a ver. Entonces, arranquemos. 8 más 4 es igual a 12. Vamos a recordar que como estamos sumando unidades, vamos a poner las dos unidades debajo de las unidades y 12 tiene una decena que la vamos a poner por acá para sumarla con las decenas. Entonces, una decena que pusimos por acá más una decena son 2, más 3 da 5. 5 decenas. Y las 4 centenas no tenemos con qué sumarlas, entonces ponemos esas 4 debajo de las
centenas. Estoy segura de que esta cifra se te hace conocida y es precisamente la cantidad de ovejas que tenía David desde el inicio, es decir, el minuendo, así se llama en la resta. Entonces, si sumamos las ovejas con que David llegó al finalizar la jornada, más las ovejas que le faltaban a David, nos va a dar el total de ovejas con las que él empezó el día. ¿Qué tal te parece este truco? Este ejemplo que acabamos de relatar para nuestra situación problema hace parte de una situación que nosotros nos imaginamos que podría haber ocurrido dentro del diario vivir de David. Pero lo que sí no hace parte de nuestra imaginación es que David efectivamente era un gran pastor que con valentía cuidaba y defendía a sus ovejas. Y esto lo puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 17 entre los versículos 34 hasta el 37. David también fue un gran rey que gobernó con muchísimo amor y mucha responsabilidad. Y aunque también cometió muchos errores como tú o como yo, siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 y también te recomiendo que busques en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 22. Bueno, ya hemos conocido un poco de David en su rol de pastor y de valiente luchador mata gigantes, pero nos falta conocer un poco de David en su rol de rey. Y para ello les traigo una historia que a mí personalmente me encanta y es la historia de Mefiboset. Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y resulta que a la edad de 5 años, Mefiboset, por cuestiones de la vida, que vas a encontrar luego en la palabra, resulta que quedó lisiado de sus 2 pies. Años después, el Señor puso en el corazón de David buscar a Mefiboset. Y así fue. Lo buscó, lo encontró, la historia está muy bonita, luego te digo dónde la podemos encontrar. Y resulta que él decidió retribuirle todas las cosas que eran de su abuelo Saúl y restituirle eso a Mefiboset, después de que había vivido tanto tiempo lejos y seguramente con muchas necesidades. Entonces, esa es la historia que vamos a utilizar hoy para nosotros hacer nuestro segundo ejemplo. David no solamente le restituyó todo lo que le correspondía a Mefiboset, sino que también le invitó a comer diariamente en la mesa del rey, es decir, donde solamente comían sus familiares y las personas más cercanas. Y vamos a imaginar entonces que lo recibió con un gran banquete para hacer esta situación problema. Y que para este banquete entonces David invitó 650 personas, pero a ese banquete solamente pudieron asistir 572 personas. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas personas faltaron al banquete de homenaje a Mefiboset? Bueno, entonces acá tenemos los datos, invitados 650, faltaron 572 y la pregunta que es la que me indica qué operación debo hacer, cuántas personas faltaron al banquete. Recordemos que faltar, perder, nos indica que vamos a hacer una resta en este caso. Entonces, vamos a hacer la resta. Ya tenemos bien ubicadas las cantidades, el minuendo como debe ser, el sustrayendo como debe ser, unidad debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas y vamos a buscar el resultado que se llama diferencia. Entonces comenzamos como siempre por las unidades. De 2, ¿cuánto me falta para alcanzar a 0? O de 0, ¿puedo sacar 2? No puedo. Aplicamos lo que ya aprendimos entonces. Vamos donde las decenas. Por favor, amiga, me prestas una decena. Ahí sí, de 2 a 10 me faltan 8. Recuerda contar a partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y serían 8. Y no podemos olvidar que esta ya no es 4 decenas, sino, perdón, no son 5 decenas, sino 4. ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 4? Pues no sucede lo mismo, pero como ya sabemos, venimos a las centenas. Amiga centena, por favor, me prestas una centena. Y quedaría entonces 14. Recordando que este ya no quedó en 6, quedó en 5. No olvidemos, por favor, es bueno que lo vamos anotando por lo que les decía, la memoria nos falla. Entonces, de 7, ¿cuánto le falta para alcanzar a 14? Sería 7. Y lo ponemos debajo de las decenas. Ahora pasemos a las centenas. Recordemos que ya no nos habían quedado 6, sino 5. ¿Y cuánto le falta a 5? Para llegar a 5, le falta 0. Y como siempre, volvemos a la pregunta para poder redactar la respuesta. ¿Cuántas personas faltaron al banquete? Y la respuesta es, al banquete faltaron 78 personas. Apuesto que tú ya sabes para qué es este espacio. Claro que sí, para aplicar ese truco que aprendimos y comprobar así que efectivamente faltaron 78 invitados al banquete, se lo perdieron. Entonces, ese privilegio te corresponde a ti. Ese es tu reto. Realiza la prueba y escribe en los comentarios cuál fue la respuesta. Si se te olvidó cómo hacer el truco, pues pausa el video y devuélvete un poco para que recuerdes cómo hacerlo. Si quieres conocer los detalles sobre cómo Mefiboset a los 5 añitos de edad quedó lisiado de los 2 pies, entonces puedes leer 2 Samuel, capítulo 4, específicamente en el versículo 4. Y para que conozcas a detalle cómo Dios puso en el corazón de David restituir todo lo que le pertenecía a Mefiboset, te invito a que leas 2 Samuel, todo el capítulo 9.
No sé a ti, pero a mí cada vez me gusta más esta forma de aprender las matemáticas. Y si tú opinas lo mismo, pues te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Además, te invito también a que le des like a este video. Y además, no se te olvide que las matemáticas se aprenden practicando. Dios te bendiga. Bye.